Hola mis hermanos, buenas tardes, una bendición poder seguir acompañándoles día tras día en estas cápsulas bíblicas, compartiendo con ustedes su devocional diario. Hoy vamos a estar leyendo en el Evangelio de Lucas capítulo 17 versículos 1 al 5. Dice la palabra del Señor. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. El título para la cápsula de hoy es Extender misericordia. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Al reflexionar sobre cómo perdonó a Manasés, el hombre que mató a su esposo y a algunos de sus hijos en el genocidio de Ruanda, Beata dijo, mi perdón se apoya en lo que hizo Jesús. Él aceptó el castigo de cada acto vil de todos los tiempos. Solo en su cruz encontramos la victoria. Manasés le había escrito más de una vez a Beata desde la prisión, rogándole que lo perdonara, mientras detallaba las pesadillas habituales que lo acosaban. Al principio, ella no podía mostrarle misericordia y le dijo que lo odiaba por matar a su familia. Pero después, Jesús invadió sus pensamientos y con la ayuda del Señor, unos 2 años después pudo perdonarlo. En esto, Beata siguió la instrucción de Jesús a sus discípulos de perdonar a los que se arrepienten. Enseñó que si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Sin embargo, perdonar puede ser sumamente difícil. Como vemos en la reacción de los discípulos, aumentanos la fe. La fe de Beata creció a medida que luchó en oración con su incapacidad de perdonar. Si también nos cuesta perdonar, podemos pedirle a Dios que nos ayude mediante su Espíritu Santo. A medida que nuestra fe aumenta, Él nos ayuda a perdonar. Pregunta, si alguien que te lastimó se arrepintió, ¿cómo reaccionaste? ¿Cómo podría Dios ayudarte a perdonar en estas situaciones? Wow, este tema de la misericordia unida al perdón es un tema definitivamente necesario dentro del cuerpo de Cristo. Y todos nosotros como creyentes debemos entender realmente lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida a través de este tema. Primero, nosotros hemos sido perdonados. Nosotros hemos sido perdonados por Dios, incluso entregó a su propio Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para perdonarnos, para demostrarnos esa misericordia y ese perdón. Nosotros todos hemos recibido un perdón que no tiene precio, pero lo hemos recibido porque Dios nos ama y porque Él ha extendido su misericordia hacia cada uno de nosotros. De hecho, el Señor mismo Jesucristo nos está mandando, nos está ordenando que perdonemos a los que nos ofenden. Y ese perdón no se trata de un perdón verbal, de un perdón superficial, de decir, ok, sí, está bien, yo te perdono. No, se trata realmente de un perdón en el corazón, de un perdón profundo en el corazón. Yo me atrevo a decir que una de las características más claras para demostrar que realmente somos cristianos es el perdón. Porque si nosotros no somos capaces de perdonar, entonces no nos debemos considerar cristianos. Un cristiano que se llame cristiano, si no perdona, pues entonces necesita replantear su fe y necesita clamar a Dios para que a través del Espíritu Santo le dé esa capacidad de perdonar. Y en esto quiero hacer una aclaración.
Seguramente hay algunas personas que te han hecho mucho daño, pero mucho, mucho, mucho daño. Pueden ser personas cercanas o sencillamente compañeros de trabajo o un vecino, bueno, qué sé yo. Cualquier persona que te haya hecho un daño tremendo, sea cual sea ese daño, pero ese daño causó en ti un odio, un rencor, un resentimiento. Y causó en ti quizás esa expresión o ese sentimiento de no perdonarlo. Aquí realmente el Señor Jesucristo lo que nos está mandando a hacer es que nosotros nos despojemos de ese sentimiento en nuestro corazón. Es decir, el Señor Jesucristo no nos está diciendo esencialmente que tengamos que restaurar esa relación de amistad profunda o esa relación, si hubo alguna relación de pareja o alguna relación familiar, no está realmente exigiéndonos, obligándonos a restaurar esa relación al nivel en que la teníamos. Sencillamente el Señor lo que nos está mandando es que nosotros nos despojemos de todo sentimiento que nos hace daño a nosotros. Y que nosotros podamos tener la capacidad de tener misericordia hacia esa persona. Y en esto les explico. Por ejemplo, alguien me hizo mucho daño a mí y esa persona pues aún vive. No necesariamente yo tengo que restaurar mi relación con esa persona. Si lo logro hacer, qué bueno, es un paso más, es un plus, es un extra. Pero lo que yo sí debo hacer es que cuando yo escuche hablar de esa persona o si a lo mejor vea en alguna ocasión a esa persona, yo no tenga ningún sentimiento negativo contra esa persona. Es más, si esa persona en algún momento está en una situación difícil y necesitare de mi ayuda, entonces yo debo de estar en la capacidad de extenderle mi mano y ayudarla. Ese es el resultado del perdón. Quizás no vamos a volver a ser los mejores amigos o quizás nuestra relación no va a ser tan unida como antes, pero que yo no tenga ningún sentimiento negativo hacia esa persona si la veo, si me hablan de esa persona o si en algún momento necesita mi ayuda, que yo esté dispuesto a ayudarlo. Eso es lo importante, porque como alguna vez lo escuché de alguien y lo he repetido cuando hablo de este tema, cuando nosotros odiamos a otra persona, cuando nosotros no perdonamos a otra persona, es como, por ejemplo, que yo me tome un frasco de veneno y espere que la otra persona se muera. No tiene sentido. Realmente el rencor, el enojo y la falta de perdón solamente me hacen daño a mí. A la otra persona a lo mejor ni cuenta se da de eso y sigue su vida como si nada. Pero nosotros somos los que nos afectamos, nosotros somos los que nos hacemos daño porque día tras día estamos recordando esa situación, o si vemos a esa persona se nos viene a la mente esa situación y ese sentimiento de enojo, de rencor, de odio, ese resentimiento pues nos hace daño solamente a nosotros. Por eso el Señor nos está llamando a través de esta porción para que nosotros podamos actuar con misericordia. Y sobre todo, si esa persona viene y nos pide perdón, más aún, es que no me cabe en mi cabeza, no me cabe de verdad en mi cabeza, que si entre dos personas cristianas hay una situación difícil, una persona ofendió a la otra, o la otra persona se sintió ofendida por algo que la persona dijo, hizo y que a lo mejor ni cuenta se dio, pero la persona está ofendida. Entonces viene esa persona, viene el ofensor o el supuesto ofensor y le pide perdón, le dice, oye, ¿sabes qué? Sí, yo sé que me equivoqué, la verdad, lo siento, te pido perdón. Y que la otra persona que se llama cristiana le diga, no te perdono. No, eso es algo que no cabe en mi mente. Es decir, no le encuentro explicación a eso. Porque el Señor claramente lo está diciendo aquí en su palabra. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y eso es otra cosa importante, hermano, y es un llamado de atención de Dios para cada uno de nosotros como cristianos. Si usted se siente ofendido con otra persona por algo que esa persona hizo o dijo, vaya a esa persona y confróntelo. O como dice aquí la palabra, repréndalo. Es decir, estamos nosotros todos en la obligación de actuar de esa manera, con amor, con misericordia, con respeto. Pero yo me tengo que acercar a esa persona y decirle, oye, lo que tú hiciste me hizo sentir mal, lo que tú dijiste me hizo sentir mal, no estoy de acuerdo con lo que dijiste, no estoy de acuerdo con lo que hiciste. Entonces, eso me dañó mi corazón, eso me afectó en mi persona. Es decir, estamos llamados como cristianos a restaurar
las relaciones. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados. Si nosotros somos hermanos en Cristo, si somos parte del cuerpo de Cristo, entre nosotros debe existir ese espíritu de pacificadores, ese deseo de ser pacificadores. Y no sencillamente esa persona me ofendió, entonces automáticamente hay un sentimiento negativo en mi corazón, de rencor, de lo que sea, y no solamente me hago daño yo, le hago daño a otras personas porque voy y le digo, mira, Camilo, Juanito, Pepito me ofendió, me dijo esto y me dijo lo otro, es que imagínate esto. Entonces no solamente me hago daño yo, sino que le estoy haciendo daño a otras personas. Y mi pregunta es, ¿le reprendiste a ese hermano que te hizo daño? ¿O que tú crees que te hizo daño? ¿Le reprendiste? Primera pregunta. Segundo, esa persona reconoció su error y te pidió perdón. ¿Lo perdonaste? El Señor está hablando claro. Si alguien que te lastimó se arrepiente, ¿cómo reaccionas tú? ¿Cómo debemos reaccionar realmente? ¿Cómo nos dice Jesucristo que reaccionemos? ¿Y cómo podría Dios ayudarnos a perdonar en esas situaciones? Es necesario una intervención del Espíritu Santo. Es necesario que yo tenga una relación personal con Cristo, constante y creciente, en oración, en el estudio de la palabra, para llegar a ese nivel tal que yo pueda extender perdón y misericordia a quienes me ofenden y así agradar a Dios. De lo contrario, hermanos, de lo contrario, necesitamos que Dios intervenga en nuestra vida, porque el perdón es medicina a mi alma, es medicina a mi alma. Yo te invito, hermano, hermana, amigo, amiga que me estás escuchando en esta hora, es necesario que perdonemos. Si esa persona ya no existe, si esa persona ya falleció, toma un tiempo a solas con Dios y órale a Dios y perdona a esa persona, descárgate, descansa, libérate. Quita ese peso que hay sobre tu vida, porque ese peso lo único que hay es limitar las bendiciones de Dios para ti. Perdonemos y pidamos perdón. Perdonemos y pidamos perdón. Es algo que tenemos que hacer, porque eso es parte de extender la misericordia que Dios ya extendió con nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados a través de la muerte de Cristo en la cruz. Gracias por ese regalo tan maravilloso, por ese sacrificio tan grande, por esa muestra de misericordia y de amor tuya para con cada uno de nosotros. Pero de la misma manera te pedimos, Señor, que nos ayudes a perdonar a los que nos ofenden, Señor, y que podamos también pedir perdón, Señor, que podamos tener un corazón arrepentido y ser confrontados todos, no tener temor a la confrontación. Señor, ayúdanos a perdonar. Ayúdanos a perdonar para quitar ese peso de nuestros hombros, Señor, y poder caminar con libertad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.